Soberano Jesús, esta mañana, Señor, nos presentamos una vez más delante de tu trono, tu presencia. Yo sé que tú estás aquí, Señor, y te pedimos, oh Dios, que seas tú hoy hablándonos, enséñanos, instrúyenos a través de tu palabra, Señor. Danos más de tu conocimiento, porque queremos entender, oh Dios, conocer a Jesucristo, inquirir, poder investigar y también comprender tu palabra, Señor, porque tu palabra es ese bálsamo, tu palabra es la que nos fortalece, nos alienta, tu palabra es la que nos impulsa, Señor, a continuar, a perseverar y a continuar siempre firmes, oh Dios, con la mirada puesta en ti, Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya, amén y amén. La única razón de nuestra adoración es el Señor Jesucristo, amén. Vamos todos con las palmas a alabar al Señor Jesús, aleluya. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Gloria al Señor Jesús. Mi único amor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso. Fuerte estas palmas, hermano. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie. Gloria al Señor, aleluya. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, Eres grande, y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gloria al Señor. poderoso, Poderoso. Poderoso, 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 poderoso. Gloria al Tú eres Señor, aleluya. todo Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. tú eres todo. Gloria al Señor, aleluya. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, Invencible, y no hay nadie como tú. más que vencedor, por medio de aquel que me amó. Y yo nunca perderé. Si a mi lado estás. Amén. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, Somos más que vencedores, aleluya. Más que un vencedor, por medio de aquel que me amó. Yo nunca temeré. y yo nunca perderé. Si a mi lado estás, y aunque venga el león con todo su inmenso Gloria al Señor, aleluya. Yo soy más que un vencedor.
Gloria al Señor. Hay un coro. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Hay un coro que lo cantan en la escuela dominical que dice: tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él. ¿Se lo saben? Lo vamos a cantar todos y vamos a hacer los ademanes, ¿ok? Los que están se van a poner, los que están sentados, perdón, se van a poner de pie y todos vamos a hacer los ademanes. Amén. Vamos hoy a revivir ese espíritu de niño, juvenil, amén. Y todos con alegría, con energía, amén. Y vamos a cantarlo, a ver el grupo de alabanza, la primera vez suave, luego más rápido y luego aún más rápido, ¿ok? Vamos a cantarlo, gloria al Señor. Y todos vamos a hacer los ademanes. Hagan de cuenta que estamos en el jardín con los niños. ¿Se acuerda cuando usted era niño? Cuando no le importaba nada, solamente jugar en la tierra y con los juguetes. Vamos hoy a recordar un momento eso y vamos todos a cantar este coro. Gloria al Señor. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que Aleluya. no puedo ir abajo de él, Tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de el amor Dios. de Dios Es maravilloso el amor de Dios. Es maravilloso. el amor de Dios. Es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto Que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo. es tan ancho, Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. tan alto que no puedo ir arriba de él, Gloria al Señor. profundo que no puedo Estar ir abajo de él. Tan ancho que no puedo. estar afuera de él. Cuán grande. Cuán grande es el amor de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Dios está en este lugar. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Ahorita va a saludar al hermano que tiene a su lado de la mejor manera. Un saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. A los jóvenes que están aquí esta mañana también, bienvenidos. A los ancianos, todos hermanos, son bienvenidos a este lugar. Pueden estar cómodos. Qué bueno que me puedan solucionar el problema aquí del retorno, porque si no me escucho yo me toca gritar mucho. Y de por sí grito bastante. Entonces me toca gritar aún más. Entonces qué bueno que me puedan poner retorno. Amén, gracias. Gracias, Jaime, muchas gracias. Ahí está mucho mejor. Amén.
Bueno, hermanos, vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a seguir con el tema que inicié el jueves pasado, que lo titulé La importancia que tiene la sangre de Jesús. Pero hoy vamos a predicar con el tema, hablando de lo mismo. Y el tema hoy es una pregunta que dice: ¿cómo aplico la sangre de Jesucristo en mi vida? ¿Cómo puedo yo aplicar esa verdad en mi vida? Y para eso, entonces, es importante que usted tenga su Biblia abierta, su Biblia en la mano. A ver, alcen la Biblia los que la trajeron. Eso, hermano, no venga al culto sin su Biblia. Amén. Eso, gloria al Señor. Porque vamos a estar leyendo la palabra del Señor, y los que no la trajeron, hay veces esto nos malacostumbra, estas pantallas. Es mejor cuando uno puede buscar en la Biblia, tener su Biblia. Estos medios de tecnología son buenos, pero tienen también sus desventajas. Y una de ellas es que los jóvenes ya cargan su Biblia en el celular, en el BlackBerry o el iPhone, o en su smartphone, pues, y no traen la Biblia impresa. Y qué bueno que todos puedan tener su Biblia, porque debemos aprender a buscar y también traerla a los cultos. Amén. Y vamos entonces a hablar un tema, diría yo, muy importante: ¿cómo aplico la sangre de Jesús en mi vida? Y leímos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, en el verso 15, cuando dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando, dice sobre, es decir, por encima, sobre ellos en la cruz. Este pasaje es de mucha importancia, porque aquí vemos claramente por qué Satanás le teme a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Aquí vemos claramente por qué Satanás le teme a la sangre de Jesús, porque sencillamente esa fue la causa de su derrota. La causa de su derrota. Qué bueno que esta mañana tratemos de imaginar, aunque no acostumbro a hacerlo, pero qué bueno remontarnos al momento en que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y usted le dé un momento creatividad a su imaginación y trate de visualizar esa escena donde Jesucristo murió en el momento de su muerte. Primero que todo, vemos, los que tratan de imaginarse, la Biblia nos enseña que Él fue azotado 40 veces menos 1. Es decir, Él recibió 39 azotes. Y esos 39 azotes fueron grandes heridas en su espalda. Los soldados romanos lo castigaron con esos látigos, y eran látigos de cuero que en la punta tenían una especie de piedra. Y así el Señor Jesucristo recibió 39 azotes en la espalda, y esas laceraciones sangraban profundamente sobre su cabeza. Y luego dice que también pusieron una corona de espinas, y según algunos eruditos bíblicos se dice que esas espinas probablemente eran de 1,5 pulgadas de largo, y eran fuertes y eran muy firmes. Y cuando la ubicaron en su cabeza, no la ubicaron de cualquier forma, sino que lo hicieron fuerte,
de forma forzada y brusca, causando más dolor y aún más hemorragia, más pérdida de sangre. También había una hemorragia causada por los clavos. Los clavos que fueron clavados en sus manos y en sus pies. Y además de eso, también dice la Biblia que a él le traspasaron una espada en su costado, una lanza. Y de esta manera entonces empezó a brotar aún más sangre. Y como ya no tenía más sangre, entonces empezó a brotar agua. Eso lo dice la palabra del Señor. Lo único que yo puedo ver cuando yo trato de imaginarme esa escena es mucha sangre sobre todo el lugar. Donde usted alcance a ver por la fe y trate de imaginarse, hay mucha sangre que corría por todo su cuerpo y empapaba totalmente toda la cruz. Y la cruz es el altar en el cual estaba siendo ofrecido como sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Había mucha sangre. ¿Y por qué quiero que tratemos de imaginar esta escena? Porque es la sangre la que hace expiación. Si no hay sangre, no hay expiación. Quiero que vaya conmigo a Éxodo. Vamos al principio. El Antiguo Testamento siempre será un reflejo de lo que es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos muchas cosas que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y desde un principio, cuando Adán pecó, Dios ya tenía un plan. La Biblia dice que el pecado entró en la tierra por un hombre. Y en el momento en que eso ocurrió, ya Dios tenía un plan para poder redimir al hombre, para poder restaurar la posición que tenía el hombre. Porque el hombre perdió su posición cuando pecó. Y toda la autoridad que Dios le había dado sobre la creación, el hombre se la pasó a Satanás. Pero ya Dios tenía un plan para poder restaurar la posición suya y la posición mía. Si usted lee Éxodo, en el capítulo 30, en el verso 9, la palabra del Señor dice claramente: no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, dice, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año se hará expiación sobre él por vuestras generaciones, y será muy santo a Jehová. Allí vemos claramente, podemos ver tipos e imágenes de crucifixión. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo el día de la expiación para ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, tendría que haber sangre. Tenía que hacerlo con sangre. Si usted lee también Levíticos 17, el verso número 11, Levítico 17, verso 11, mire lo que dice la palabra del Señor: porque la vida de la carne en la sangre está. Yo decía el jueves que cuando hablamos de sangre, hablamos de vida. Y así como la luz es lo único que puede resplandecer en las tinieblas, así la vida
es lo único que resplandece en la muerte. Y la vida está condensada en la sangre. Cuando una persona pierde sangre, pierde vida. Cuando hay carencia de sangre en una persona, está perdiendo vida. Porque la vida en sí está condensada en la sangre. Y por eso aquí dice, porque la vida de la carne, dice, en la sangre está. Y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre, dice, hará expiación de la persona. Hermano, esto es maravilloso. El acto del sumo sacerdote de ofrecer la sangre de animales era un tipo, era una imagen o una figura de lo que había de venir. Ya Dios tenía eso en plan. Y año tras año se dice que los sacerdotes tenían que entrar al lugar donde ellos tenían que ofrecer sacrificios. Y sus pecados y también los pecados del pueblo eran solamente cubiertos. Es decir, eran solamente, por así decirlo, lavados, pero no eran lavados por completo. No eran cubiertos por completo. La sangre de los animales fue derramada por sus pecados para hacer expiación por ellos. Pero no habría terminado todo. Porque en la epístola a los Hebreos nos enseña que Jesús fue el que terminó su obra expiatoria y así puso fin a todos los sacrificios. Hebreos capítulo 9, el verso 12. La palabra del Señor dice, Hebreos 9:12, dice: y no por sangre de machos cabríos, dice, ni de becerros, sino por su propia sangre, dice, entró. ¿Cuántas veces? Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿cómo? Eterna redención. Es decir, que Jesús en el nuevo pacto puso fin a todo lo que tenía que ver con sacrificios, porque Él era el sacrificio perfecto. Y nosotros vemos claramente que Él se manifestó en carne, en la persona de Jesucristo, y de esa manera puso fin a todos los sacrificios. Ese era el misterio, hermano. Ese era el misterio que aún no había sido revelado, pero que ya fue revelado. La Biblia dice, grande es este misterio, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Y cuando Jesucristo ofreció su sangre una vez y para siempre, eso quiere decir dos cosas. La primera es que jamás tendrá que hacerlo otra vez. Ya no hay más sacrificios. Y lo segundo es que Él lo hizo por todos. La Biblia dice, de tal manera amó Dios a Belén. No, de tal manera amó Dios a Medellín. No, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dios murió por todos los seres humanos. Él lo hizo por todos. Bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, los pecados de las personas, de la gente, eran solamente cubiertos, pero no se tenía liberación de la consecuencia del pecado. La sangre de los toros y de los machos cabríos se utilizaba para la purificación del cuerpo del hombre, pero jamás podría alcanzar la limpieza interior y jamás podría purificar la conciencia. Eran solamente cubiertos. Mira, a mí me llama tanto la atención, si usted lee en Hebreos, yo sé que usted está allí, en el capítulo 9, a partir del verso número 11,
Mire lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Hermanos, mucha atención, coja su Biblia, no hable con el compañero que tiene a su lado, preste un momento de reverencia a la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 9:11. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y mire lo que dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Dice: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Sí entiende eso? Donde hay testamento es necesario que se haya la muerte del testador. ¿Y por qué dice eso? Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso Jesús tenía que morir. Yo siempre, cuando no entendía esto, yo dije, bueno, ¿y por qué Dios, en su manifestación en carne, en la persona de Jesucristo, por qué no derrotó de una vez y para siempre al enemigo? Porque Él tenía el poder para hacerlo. Él tenía el poder porque era el mismo Dios humanado. Era el mismo Dios en manifestación. Él era completamente Dios y era completamente hombre. La Biblia dice que en Él en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Era totalmente Dios. Lo que Él pudo haber dicho al diablo sencillamente hubiera ocurrido, pero Él tenía que morir. Por lo que dice aquí la palabra del Señor, porque donde hay testamento es necesario, dice aquí, que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Dice, pues no es válido, dice aquí la palabra del Señor Jesucristo, entre tanto que el testador vive. Y sigue diciendo, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Eso se hacía antiguamente y por eso tenía que haber sangre en el altar. Y cuando hablamos del altar en el sacrificio de Jesús, ¿cuál era el altar? La cruz. Y la sangre tenía que estar rociada para poder que haya expiación. Esto es maravilloso, hermano. Esto es maravilloso. Mire, ayer yo estaba estudiando esto. Me fui temprano de una integración que estaban haciendo los jóvenes aquí. Temprano es a las 10. Para ellos temprano es a las 10. Y me fui a estudiar, hermano. Y me quedé como hasta las 2 de la mañana estudiando esto. Y me vino una revelación tan grande de parte del Señor Jesucristo. Algo tan maravilloso, porque lo que Jesús hizo en la cruz, Él no solamente murió por tus pecados, sino que Él te redimió. Cuando digo redimir es que Él te rescató. Él pagó un precio por ti y por mí. Y no fue un precio con plata, no fue un precio con oro, ni con piedras preciosas. Fue un precio aún más grande.
fue a precio de su sangre, porque en su sangre estaba la vida, y la muerte solo se vence con la vida, y no la vida de cualquier, sino la vida del mismo Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Mire que la Biblia nos dice, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en la segunda epístola a los Corintios, él dice: al que no conoció pecado, porque él no conoció pecado. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Hermano, la cruz era el altar donde se debía hacer el sacrificio, y tenía que cubrirse totalmente con sangre. Mire, si usted lee en Éxodo, aquí hay un ejemplar, Éxodo 29, 12 y 16. Vaya conmigo al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo número 29, en el verso número 12. Mira lo que dice la palabra del Señor Jesús. Dice a partir del verso 11: y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y mira lo que dice acá: y de la sangre del becerro tomarás, ¿y qué? Y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Y mira lo que dice el verso 16: y matarás al carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Tenía que haber sangre alrededor. Y Jesús mismo tuvo que ser cubierto con sangre. Tenía que ser de esta manera, porque Él cargaba nuestros pecados sobre sí. Fue hecho pecado por nosotros. El pecado, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, y solamente la vida vence la muerte, y la vida estaba condensada en la sangre, y tenía que ser la sangre del Cordero inmolado. Aquel Dios en su manifestación en la persona de Jesucristo tenía que morir Él por cada uno de nosotros, y la sangre se tenía que derramar. Yo siempre he creído que si Satanás hubiera sabido esto, él jamás hubiera provocado la muerte de Jesús. Pero Satanás no lo sabía, porque era un misterio. Tenía que haber muerte y tenía que haber derramamiento de sangre de Cristo. Estos en el Antiguo Testamento eran tipos y figuras de lo que habría de venir. Dios conocía su propio plan, pero la Biblia llama esto un gran misterio oculto por los siglos, pero ahora revelado a sus hijos. Vaya a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Mire lo que dice la palabra del Señor Jesucristo en el capítulo 2, a partir del verso 9. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Mire lo que dice a partir del verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Eso estaba listo, hermano, para nuestra gloria. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido a través del espíritu. Era un misterio, hermano, oculto, pero Dios ya tenía eso en su mente, por así decirlo. Dice acá: Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, pero ahorita ha sido revelado. Eso era un misterio. Y yo creo que si Satanás hubiera sabido eso de antemano, él nunca hubiera crucificado al Señor en la cruz. Nunca lo hubiera hecho. Porque ¿sabe qué pensó él? Satanás pensó que con crucificar al Señor en la cruz, esa sería su más grande victoria. Pero estaba equivocado, porque no era su más grande victoria, sino su más grande derrota. Si Satanás hubiera sabido lo que provocaron los 39 azotes en la espalda de Jesús, cuando él incitó a los soldados a hacer una corona de espinas sobre su cuero cabelludo y lo puso allí, si él hubiera sabido cuando traspasó sus manos con un clavo, cuando traspasó su costado con una lanza, si él hubiera sabido lo que provocaría el derramamiento de sangre, él nunca lo hubiera hecho. Y por eso Satanás odia la sangre. Por eso él odia ese momento en la cruz, porque esa fue la más grande victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice: despojando a los principados, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. Y eso estaba listo desde un principio. Él te herirá en el calcañar, pero tú hollarás su cabeza. Él trató de herir a Jesús y lo hirió de muerte, pero no sabía que con eso Jesús iba a hollar su cabeza. ¿Y sabe qué es hollar su cabeza? Esto, mire. Eso es hollar la cabeza. ¿Sabe qué es hollar la cabeza? Hollar la cabeza es pisotear la cabeza, es ponerlo bajo sus pies. Y esa herida es herida de muerte. Esa es herida de muerte. Si Satanás hubiera sabido eso, él nunca hubiera provocado la muerte de Jesús. Pero Jesús tenía todo un plan perfecto, hermano. Por eso esto es grande. Y por eso él odia la cruz y detesta la sangre. Jesús aplastó la cabeza de Satanás, por así decirlo. Lo hizo porque tenía un plan glorioso, un misterio escondido por los siglos y por generaciones, pero ahora revelado a nosotros. Hermanos, en nuestra vida a menudo Satanás piensa que nos hace algo tan terrible que acabará con nosotros. Y hay muchos que todavía andan cabizbajos, porque tal vez Satanás les ha dado a entender que los tiene cautivos, que los tiene aprisionados, que los tiene amarrados. Y hay muchos que tal vez esta mañana pueden estar así, que se sienten esclavos de Satanás, porque esto es lo que él quiere, y él juega siempre en nuestra mente, tratando de cautivar nuestros pensamientos, tratando de echarnos culpas, y nos creemos tal vez hay veces culpables y nos creemos viles. Pero si usted no ha entendido lo que Jesucristo hizo en la cruz, es bueno que lo entienda una vez y por todas. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? El Cordero ya venció y Él ya pagó lo que tú tenías que pagar.
¿Y sabe qué es lo más lindo de esto? Que Jesús venció como todo un caballero. Él venció como todo un caballero. Hermano, mire, cuando usted esté tentado a dejarlo todo, cuando usted esté tentado a dejar todo y abandonar lo que Dios le ha dado, porque se cree esclavo de Satanás, vea, tenga esto presente. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos constituidos serán justos y reinarán para siempre con el Señor. Vea, así como por la desobediencia de uno. ¿Y a quién se refiere ahí? Adán. El pecado pasó a todas las generaciones, como dijo David: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así por la desobediencia de ese uno. Ahora por la obediencia del segundo Adán, el postrer Adán. Como dice Romanos, el que no es terrenal, sino que es del cielo, hay vida. Ya no hay muerte, hay vida. Usted no diga voy a ser salvo, usted ya es salvo. Usted no diga voy a resucitar con Cristo, no, usted ya resucitó con Cristo. Porque así como Cristo resucitó de los muertos, así también usted resucitó también. Siempre estamos hablando como las cosas si fueran a pasar. ¿Es que yo voy a hacer? ¿Cuántos creen que van a ser salvos? Ay, amén. No, hermano, usted no va a ser salvo. Usted ya es salvo. Si usted un día vino aquí a esta pila bautismal y creyó en Jesucristo y lo aceptó en su corazón y lo bautizaron. Nosotros aquí no bautizamos niños, porque no es un bautismo bíblico. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado lo sumergieron totalmente. El bautismo bíblico original tiene que ser totalmente sumergidos en el agua, no por encimita. Por eso aquí el pastor se asegura de tirarlos bien al fondo y yo los saco, porque hay que meterlos hasta el fondo, porque tiene que estar totalmente sumergido. Y si usted un día vino aquí a esta pila bautismal o donde se haya bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y el pastor ungido por Dios que lo bautizó le dijo: lo bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, y lo tiró a esa agua y lo volvió a sacar, usted a partir de ese momento tiene vida, y no cualquier clase de vida. Usted tiene vida, y vida en abundancia. ¿Cómo puedo aplicar eso a mi vida? ¿De qué me sirve un carro último modelo en el garaje si no puedo utilizarlo porque no sé manejar? ¿De qué me sirve un computador de última tecnología en el escritorio de mi pieza si no sé para qué funciona un mouse? ¿De qué le sirve a Messi, el mejor jugador del mundo, jugar sin balón? Necesita de un balón para poder demostrar que es el mejor. ¿De qué le sirve una guitarra en su pieza si no sabe cómo tocarla? Ahora le pregunto, ¿de qué le sirve
haber sido lavado un día por la sangre de Jesucristo y no sabe del todo cuál es su significado y mucho menos no sabe cómo aplicarlo a su vida. Hoy en día, hermano, en las ciudades del mundo, en las grandes capitales, la gente se está amotinando. En las mega iglesias, donde solamente, ¿sabe qué es lo que predican? A mí me da tristeza los hermanos que dicen: no, yo me fui para otro movimiento. Donde solamente predican mensajes de prosperidad. Dios lo va a bendecir, sí, yo sé eso, hombre. Donde solamente predican del amor, y es verdad, de la misericordia, predican de la abundancia. Eso hay que predicarlo también. Hasta dicen cómo aplicar la Biblia en los negocios, porque lo que le interesa a todos esos líderes religiosos es amontonar dinero. Y por eso la gente se amotinan. ¿Y cuando usted ha escuchado predicar a esos predicadores conocidos acerca del bautismo, acerca de la muerte y resurrección? ¿Cuándo lo ha escuchado usted predicar acerca de la santidad y que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Cuándo lo ha escuchado usted a predicar sobre el arrebatamiento de la iglesia y sobre la segunda venida del Señor Jesucristo visible? ¿Cuándo lo escucha usted predicar sobre la importancia del temor a Dios? Ellos solamente predican lo que a ellos les conviene, porque eso es lo que el diablo quiere. El diablo no quiere que le prediquen que Jesucristo murió por nuestros pecados. El diablo no quiere que le prediquen a la gente sobre la santidad. El diablo no quiere que le prediquen a la gente sobre la importancia que tiene la sangre. El diablo no quiere que le prediquen a la gente sobre el arrebatamiento de la iglesia, porque él está tratando de levantar falsos maestros que se amontonan y conforme a una sabiduría no dada tanto por Dios sino por el mismo diablo, amontonan la gente y la amontonan, la tienen entretenida, y son muchos los que se van porque el diablo no quiere que se predique sobre la importancia de la sangre. El diablo no quiere que le mencionen que hay uno más grande que él, porque él se cree el más grande. Él se cree mucha cosa cuando en realidad es poca cosa, porque si hay uno mayor que él es poca cosa. Él no quiere que se le predique. Y por eso hoy en día, hermano, en nuestras iglesias, perdóneme la expresión, y yo sé que esto no pasa acá, pero por eso hoy en día, por no saber el significado de la sangre de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros, por eso hay gente amargada, por eso hay gente triste en las iglesias. Por eso aún hay muchas personas que se basan con base a sus recuerdos y se les ve en el rostro la amargura y la tristeza, porque ellos creen, tal vez, que no del todo han sido perdonados. Ellos se creen poca cosa y se les ve la tristeza en el rostro, y eso no debe ser así. Ya hubo uno que hizo un sacrificio perfecto, y usted puede decir: ¿cómo aplico yo la sangre de Jesucristo en mi vida? En el Éxodo vemos un ejemplo. En las 10 plagas que mandó Jehová sobre Egipto, Dios le dijo a Moisés: voy a mandar de tal manera, o voy a llegar y voy a matar a todos los primogénitos, pero tú ve y consigre, dice, unos machos y sacrifícalos sin mancha, sin contaminación, por así decirlo, y coge la sangre de ellos y rocíalos en las paredes de todas las casas de los hijos de Israel. Y cuando yo pase por ahí y vea que hay sangre en esa puerta, yo no entro, yo sigo de largo. Esto es un ejemplo explícito. Esto es un ejemplo absoluto de que la sangre de Cristo nos cubre. Porque cuando iba pasando Jehová por allí, él miraba la sangre y él sabía: ahí no me meto. Y lo mismo pasa con el diablo. Él la pasa oliendo
este no huele a sangre de Jesucristo, porque no sabe el significado de ella. Entonces lo amarga, lo pone triste, aburrido, y por eso muchos andan así, ¿verdad? Aburridos. Pero cuando el diablo, este sí huele a sangre, con él no me puedo meter, porque este realmente sabe el significado de la sangre de Jesucristo que fue derramada sobre él, porque él sabe, él conoce. La Biblia dice que los demonios creen que él es uno y tiemblan, porque el diablo sabe quién es y quién no es. El diablo sabe con quién se mete, pero donde haya uno que tenga la unción del Santo y sepa el significado de esta verdad absoluta, él huele y dice: aquí no se puede meter, porque este no huele a muerto. ¿Saben los gallinazos por qué hacen círculos? Hay veces porque ellos huelen donde hay muertos y hacen círculos, y cuando ve que está solo bajan y empiezan a comer la carne. Pero un gallinazo le huele a un perrito que esté vivito y coleando. Nunca, porque ahí no huele a muerte, ahí huele a vida. Y como la sangre es vida, cuando el enemigo te quiere hacer daño y él huele, y tú hueles a Cristo, porque la Biblia dice: los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y cuando él huele a Cristo, y cuando él huele la gloria, él no se mete contigo, porque él sabe respetar a los que son hijos de Dios. Aleluya. Él sabe con quién se mete. Y cuando él ha llegado muchas veces a hacerle daño a tu vida, haya estado Dios contigo y le ha dicho al diablo: con él no se meta. Has estado a punto de morir y no te has muerto. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Jesucristo te ha cubierto. Y hay un Dios que se ha parado frente de Satanás y ha parado la muerte, porque él dijo: muerte, yo seré tu muerte. Él venció la muerte con su vida, con su sangre. Por eso a ti no te ha pasado nada, porque Dios te ha cubierto con su sangre preciosa. Hermano, Dios lo ha cubierto a usted. Sepa el significado de una vez por todas. Lo importante no es tanto las comodidades, y si Dios te ha dado comodidades, gloria a Dios por eso. Pero hay algo más importante, porque muchas veces la situación económica nos pone tristes, muchas veces la enfermedad nos pone tristes, pero Dios ya te sanó, Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sabe qué significa eso, hermano? ¿Sabe qué significa eso? El diablo ha pasado por tu puerta y no ha destruido tu hogar del todo, porque todavía hay un poquito de sangre por ahí. Y él ha pasado por tus hijos a hacerles daño, pero huelen la sangre. Tú también hueles la sangre, y por eso no te ha pasado nada. Hermano, le digo una cosa: no se preocupe, viva tranquilo, gócese en los cultos,
Alégrese. Es que yo no entiendo, hermano. Yo no entiendo a veces la actitud de la gente. Amargados, tristes, se les ve en la cara. Pero hermano, cambie esa actitud. Dios a usted lo hizo libre. Dios ya lo perdonó. Ya las cosas pasadas pasaron. La Biblia dice: no traigas a vuestra memoria las cosas pasadas, porque te hacen daño. Dice: he aquí el Señor no hará cosa nueva. Uno que sienta esta mañana el Espíritu de gloria, que lo sienta. Yo lo invito, oiga, por la fe, levántese hablando en otras lenguas en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Que el Espíritu Santo te llene en este momento y te cubra. Eso, hermano, adore a Dios. Adore a Dios porque Él vive. Cristo no está muerto, Él está vivo. Aleluya, dile: Dios, lléname con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu. Siga adorando, siga adorando, siga adorando. Dile: Dios, pongo mi sangre, tu sangre, en mi vida, en mis negocios, en mi familia, en mis sobrinos, en mis nietos. Lo rocío con la sangre de Jesucristo sobre mi trabajo, sobre mis pensamientos, sobre mi vida, sobre mi carne. Oh Dios, rocío la sangre, tu sangre preciosa. Oh Dios, la rocío en esta mañana. Hermano, échele sangre a la puerta de su casa. Échele la sangre de Jesucristo a la puerta de su casa. Rocíe con sangre del Cordero la puerta de su casa, su mente, su trabajo, sus finanzas, todo lo que usted tiene. Rocíe la sangre de Jesucristo. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón.